Bienvenidos a esta tercera clase de PIM. En esta clase vamos a hablar un poquito de métodos anticonceptivos en el puerperio. Si bien ya sabemos que hay una gran canasta de métodos anticonceptivos, hoy nos vamos a detener específicamente solo en los métodos que se pueden utilizar durante el puerperio y sobre todo en la lactancia. Nos vamos a estar basando en la guía de métodos anticonceptivos, esta guía práctica que ya también la vienen trabajando en otras materias, aclarando que no voy a hablar específicamente del funcionamiento de cada método, sino de cómo deberíamos de abordar esta temática, ya sea en los cursos, en los talleres o en las consultas de preparación integral para la maternidad. Bien, como sabemos, los métodos anticonceptivos son las mejores opciones que tenemos hasta el momento para evitar embarazos no deseados, para poder elegir cuántos hijos queremos tener y los periodos intergenésicos, es decir, cuánto tiempo pasa entre un embarazo y otro, entre un nacimiento y otro, ¿sí? Vamos a tener métodos anticonceptivos hormonales y métodos anticonceptivos no hormonales, ¿sí? Esto siempre es interesante aclararlo porque a lo mejor hay personas que tienen algún tipo de patología o alguna persona que te dice, no, yo me cansé de utilizar hormonas durante tantos años, entonces prefiero elegir otro método. Bueno, siempre explicar esto, además del funcionamiento, del modo de administración, de los posibles efectos adversos, de los beneficios que tiene el método, de la duración de los métodos, ¿sí? Bien, dentro de los hormonales vamos a tener las pastillas, el anillo vaginal, el SIU, porque acá está puesto el DIU, pero en realidad es el SIU el que tiene hormonas. Los parches transdérmicos, las inyecciones, ahora sí acá aparece el SIU, el implante, que es el conocido como el chip. Y por otro lado, los métodos anticonceptivos no hormonales. La estrella dentro de los métodos anticonceptivos no hormonales, como bueno, deberíamos de siempre mencionar al preservativo, sobre todo porque se recomienda la utilización de doble método, porque esta aclaración también es importante hacerla. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro, ¿sí? Casi todos llegan al 100, pero no al 100%, al 99,001, al 98. Entonces, si asociamos dos métodos, estamos más cerca aún del 100% de efectividad, ¿sí? Siempre asociar, por ejemplo, un método hormonal con preservativo. Un método no hormonal con preservativo. Siempre el preservativo hay que nombrarlo, hay que explicarlo, hay que tenerlo presente, hay que empezar a trabajar para que haya más adherencia a este método, ¿sí? Sigo con los no hormonales, el DIU de cobre, la ligadura de trompa y la vasectomía. Estos dos últimos recordamos que son métodos irreversibles y que son métodos quirúrgicos. Y aclarar esto que está acá abajo de esta filmina, que la efectividad de cada método, además de esto que decíamos que ninguno es 100% efectivo, va a depender también del uso correcto y del control de ese método. Ahora vamos a hablar de cada uno un poquitito. Bien, preservativo, lo que les decía antes, nombrarlo siempre es nuestra gran estrella y deberíamos de tratar de lograr la mayor adherencia a este método posible, ¿sí? Recordar siempre en las charlas que es el único de todos los métodos que previene de enfermedades de transmisión sexual, que su efectividad o su fallo generalmente está asociado al mal uso del método, que para usarlo correctamente debemos tener en cuenta que se debe utilizar desde el inicio de la relación sexual y no solamente cuando se está por eyacular. Retirarlo de la vagina antes que disminuya el tamaño del pene. Y acá les puse algunas datitos, de Argentina y del mundo como para tener presente. Pero recordemos siempre hacer hincapié en este método y en el uso del preservativo. Dentro de la anticoncepción hormonal, vamos a hablar específicamente de puerperio. Entonces, si vamos a hablar de puerperio, vamos a hablar de métodos que estén, que se puedan dar durante la lactancia, ¿sí? Porque esto suele ser una preocupación a las personas que están dando la teta, que te dicen, ay, pero lo puedo tomar porque estoy dando la teta, pero no me va a cortar la leche, pero no. Vamos a hablar solo de métodos que tengan que ver con la lactancia, ¿sí? Generalmente son gestágenos,
es decir, que no son los métodos anticonceptivos, lo que nosotros decimos combinados con doble carga hormonal, vienen de una sola hormona, ¿sí? Puede generar amenorrea con el uso sostenido en el tiempo, así que hay que advertir a las personas que probablemente no tengan sus periodos menstruales o que pueden tener periodos menstruales irregulares. Es un método excelente, pero también hay que tener en cuenta y aclarar que depende mucho de quién las está tomando, de recordar de tomarlas todos los días a la misma hora. A veces cuando tenemos un bebé y entre que dormimos mal y que estamos atentas a otras cosas, por ahí es un método al que cuesta la adherencia y cuesta tomar bien las pastillas, así que eso replantearlo siempre, ¿sí? Que si son personas que les cuesta mantener un horario, quizá no sea, o al menos por ese momento, el método que le vamos a recomendar, ¿sí? Anticonceptivos orales para la lactancia, bueno, tenemos estos dos tipos hormonales, el levonorgestrel y el desogestrel. Siempre recordarles que lo tienen que tomar a la misma hora, que ante el olvido de una toma, dependiendo en qué semana se encuentran, esto ya lo vieron en salud sexual y reproductiva, cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Si es un olvido en la primera semana, en la segunda semana o en la tercera. Que si están tomando antibióticos o tienen diarrea y vómitos, deben sí o sí acompañar la toma de las pastillas durante 7 a 10 días con el uso de preservativo en el caso de tener relaciones sexuales. Bien, inyectables. Recuerden que tenemos inyectables mensuales, que son de doble hormona, y los trimestrales, que son de un solo tipo de hormona. Lamentablemente en este momento se van a encontrar con que en los centros de salud y en los hospitales casi que no está habiendo inyectables trimestrales, pero bueno, para quienes puedan conseguir o comprarlo, está bueno tenerlo presente. Es un método bastante cómodo porque es una aplicación cada 3 meses, así que básicamente insistir en que, por ejemplo, se armen un calendario donde se anoten qué día se lo aplicaron, cuándo deberían de volver a aplicárselo. Implante subdérmico, conocido como el chip. También es un método anticonceptivo hormonal, pero que tiene una sola hormona, que es el etonogestrel, ¿sí? Explicarles cómo se coloca, que se pone anestesia local en el brazo, que va debajo de la piel del brazo, que no se rompe, que no se parte, que no genera inmovilidad de los músculos ni de todo el brazo. Desmitificar un poco, no solo para el implante, sino para el resto de los métodos también, todo lo que hay alrededor del uso del implante. Recordar que todos los métodos que sean hormonales van a depender del cuerpo y de cada persona, ¿sí? No van a tener todos los mismos efectos adversos sobre todas las personas. En algunas personas sí, en otras no. Van a escuchar mucho de que hay personas que tienen el implante y suben de peso, también hay personas que bajan de peso y así. Siempre explicar todo para que las personas realmente puedan tomar una decisión informada, que puedan elegir en base a la información y que puedan elegir el método que mejor se acomoda a cada persona. Una aclaración del implante que salió hace poquito, nosotros decíamos que el implante duraba 3 años, ¿sí? Bueno, ahora sabemos que dura hasta 5 años. Ligadura y vasectomía. Bueno, son dos métodos anticonceptivos irreversibles, es decir, que una vez que se eligen, por lo menos en nuestro país, no hay vuelta atrás. Son dos métodos que hay que tener presentes, sobre todo para aquellas personas que saben que van a tener una cesárea. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar el acto quirúrgico, decimos nosotros, ¿sí? Ya que estamos en un quirófano, que nos colocaron anestesia, que se abrió abdomen y que se tuvo acceso al útero para poder hacer nacer a este bebé, tenemos acceso también a las trompas. Entonces se puede aprovechar en el mismo momento, el mismo acto quirúrgico, para realizar la ligadura de trompas en caso de que alguna persona así lo decida. Bien, es una cirugía muy sencilla. Si la vamos a hacer dentro de lo que es la cesárea,
aclarar que no genera más dolor, que no genera más complicaciones, porque también hay mitos alrededor de eso. Ser muy claros con cómo se realiza la ligadura, ¿sí? Que solamente se cortan las trompas de falopio, ahí como tienen marcadito en el dibujito con las 2 cruces negras, a qué altura se hacen, es decir, que no se tocan los ovarios y no se toca el útero, por lo que no se toca el eje hormonal de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a seguir menstruando, vamos a seguir teniendo nuestros ciclos, no va a afectar a nuestro placer sexual, simplemente que se va a cortar la comunicación entre el ovario y el útero. Y esto que decía antes, es irreversible. Dentro de los métodos irreversibles también tenemos a la vasectomía, que hay que empezar a promocionarla cada vez más y hablar cada vez más de vasectomía, ¿sí? Es mucho más sencilla una vasectomía que una ligadura tubaria. Para la ligadura tubaria necesitamos quirófano, anestesia, todos los estudios prequirúrgicos, ¿sí? Para las vasectomías no, se hace en consultorios externos, con anestesia local, se hace, te vas a tu casa, tranqui, solo tenés que tener ganas de realizarla. Y desmitificar también. Hay muchísimo mito alrededor de la vasectomía, por esto que les digo que tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a informar adecuadamente. Ahí les puse algunos mitos como que el volumen del semen disminuye, no es cierto, que afecta la erección, que tampoco es cierto, que puede afectar el deseo sexual, tampoco, que puede fallar, que es permanente. Sí, la vasectomía, ahí hago una aclaración. Hay algunos países, pero bueno, no Argentina, en la que se está empezando a hacer la recanalización para aquellas personas que decidieron realizarse la vasectomía. Pero en nuestro país es un método totalmente irreversible. Dentro de los métodos no hormonales también contamos con el DIU, ¿sí? El dispositivo intrauterino que tiene cobre. Recuerden que hay 2 tipos de DIU de cobre que se diferencian por la cantidad de cobre que tienen. Por eso uno dura 10 años y el otro dura 5 años. Recuerden que tanto el DIU como el SIU son métodos que requieren de seguimiento y de chequeos a través del control de los hilos. Se pone una espécula en la vagina y se ven los hilos, o a través de ecografía ginecológica transvaginal, que la pueden hacer coincidir con sus controles y sus chequeos anuales ginecológicos. Y recordarles que existe la famosa pastilla del día después. No le digamos más la pastilla del día después porque eso trae a confusión, ¿sí? Yo se los puse ahí a propósito, pero en realidad es anticonceptivo hormonal de emergencia. Explicar que es un método que lo podemos usar todas las veces que necesitemos en el año, que no hay un límite de uso. Cada vez que yo tengo alguna situación en la que, no sé, bueno, desde ya, situaciones de abuso, no funcionó el método anticonceptivo que estaba utilizando o no utilicé ningún método anticonceptivo, se rompió el preservativo. En cualquier situación que amerite o que nos genere duda, podemos tomar el anticonceptivo hormonal de emergencia las veces que sean necesarios. No es abortiva, no trae efectos a largo plazo. Sí aclarar que al tomar esto, que es una hormona, puede generar alteraciones del ciclo menstrual, ya sea que atrase la menstruación o que le adelante. No causa esterilidad y no son 100% efectivas. La efectividad de este método es importantísimo aclararlo, por eso tenemos que sacarlo de pastilla al día después, porque la gente va y la toma al día después. No. Cuanto antes la tomemos, mejor. Si yo tomo la pastilla, el anticonceptivo hormonal de emergencia, dentro de las primeras 12 horas de haber tenido la relación sexual, supongamos, sin ningún método, dentro de las primeras 12 horas tiene un 95% de efectividad. A medida que van pasando los días y que van pasando las horas, esa efectividad disminuye. Y se puede tomar hasta 72 horas después de haber tenido la relación sexual. Bueno, hasta acá un pantallazo general de lo que es anticoncepción. Lean la guía, que la tienen en la bibliografía. Acuérdense que la encuentran en la sección general. Y nos seguimos viendo en la actividad que tenemos en el foro de actividad. Gracias por escucharme hasta acá.